porque de Allende o Aquendes puertos nos llegará la felicidad. Y nos llenamos la boca de hechuras al socaire de los buenos ratos, de buena conversación y de esa palabra escrita u oída que nos enlaza a todos en un pro bono comune que hace girar nuestros paralelos mundos. Así que nos vamos a desperezar de un invierno largo, un invierno que ha muerto con todas las reglas del arte, y buscamos la primavera como una enredadera cierros de forja. Acariciamos los primeros rayos solares como el artista un fin de fiesta en la sonrisa del respetable, y nos dejamos envolver con la dulce ambrosía de las viandas de entretiempo. La tertulia guarda eso, el placer de lo diverso, el abandono de los problemas semanales, porque colgamos la corbata o el mono de trabajo y desempolmamos pañuelos de colores, pericones chinescos, sombreros cónicos de ala tendida y alguna que otra florida camisa de lino, y nos lanzamos a la calle, alegres como sonajeros en infantes manos. A la calle, sí, a la calle, al arte vivo de la charla, de la costumbre, del donoso deleite del paisaje, sazonado de guisotes diarios que esparcen abiertos postigos, del sonido de la propia vida, del ir y el venir del paisanaje consuetudinario que nos llena de gozo. Que esta primavera nos trae el pulso del pueblo, cargadas de voces, de dichos y refranes, del que compra, del que vende, del que pregona felicidad en la suerte, del que lee la prensa buscando el paraíso en la tierra, del que toma café sin atender al tic-tac y su prisa, del que pasea sin pretensión alguna, que la primavera en la calle es más primavera, y nosotros, perennes girasoles, solo buscamos el rayito de felicidad que nos trae los aires marineros, la salinidad de una tierra bendecida de tornasoladas variedades, porque somos la alegoría primaveral en manos de alegres lectores, como pistolezazos de salida a los nuevos aires que nos acompañan todos los días. Así que bendecido tú, querido amigo, al frente de un batallón de buenos propósitos, que pese a las adversidades propias del vivir, encaras la primavera con la alegría en proa y de marineras razones, porque de Allende o Aquendes puertos nos llegará la felicidad, de eso que no te quepa la menor duda. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa nos volvemos a acercar al mundo del vino, de su historia, de la literatura, y para eso se encuentra con nosotros mi buen amigo José Luis Jiménez García. Pepe para todos los amigos, y así te llamaremos, ¿no? Como decía mi madre, era la única que tenía privilegio. Pepe, un placer tenerte nuevamente en Café de Levante. Igualmente, Rafa. Bueno, amigo, has estado por Sanlúcar y al hilo de lo que acabo de leer, una tarde apacible, ¿no? Nublada, pero muy encanto, con mucho encanto. Una luz muy especial que tiene Sanlúcar siempre. Oye, nos vamos a acercar al mundo que más nos gusta, que es literatura, vinos, historia, publicidad, marketing, iconografía y todo eso que envuelve el mundo del Jerez. Yo te preguntaría, porque llevas una vida dedicada a la investigación del sherry, de los vinos, de su publicidad, pero es importante que nuestros amigos sepan que este mundo no es solamente eso, sino que el mundo del vino, de nuestra comarca, del marco del Jerez, de Sanlúcar, del puerto, hay tantas raíces donde tirar, ¿verdad? Hay de todo por descubrir, porque es un mundo tan amplio que hay especialidades de todo tipo. Tú lo has dicho, y llevamos vidas paralelas en este sentido, ¿verdad? Ya nos conocemos desde hace mucho tiempo y compartiendo y mucha experiencia y datos y cosas que en buena lid, ¿no? Cada uno en su línea. Y como tú dices, es un mundo y en ello estoy rebuscando, así que yo no es que soy experto, realmente no soy un historiador, pero como el propio nombre dice de la sección de prensa que mantengo en el Diario de Jerez, el Rebusco, tiene un sentido simbólico y bíblico, religioso, ¿no? Es aquello que cuando se hace la vendimia, se hace la recogida de la cosecha, se permite, según la Biblia, al pobre y al extranjero
entrar en ese campo a recoger lo que queda. Y el rebusco es un término muy nuestro, muy bienatero, de dejar a la gente a coger lo que ha quedado en las vides, esos racimos ocultos, y eso es lo que en esa historia, en ese buscar aspectos de lo que ha provocado, lo que ha generado la historia de nuestros vinos, en diferentes actividades de la cultura, es lo que intento hacer, ¿no? Y la verdad que es un mundo que a mí me alucina, me llama mucho la atención, y ahí estoy, bueno, relacionando lo que es la literatura, el arte, la publicidad también, el imaginario que ha provocado el vino de Jerez, los viajeros que han pasado por aquí y han dejado memoria de sus recuerdos, sobre todo del mundo del vino, realmente, ¿no? En esta zona, todo en Jerez de la Frontera, que un poco es el sector donde yo estoy más especializado. Y entonces eso, la verdad que es apabullante realmente, ¿no? No parece que uno tiene fondo, y crea una sensación de que hay tanto por hacer, Rafael, que bueno, intentamos poner nuestro granito de arena. Hay mucho por hacer, pero también es verdad que de 20, 25 años aquí hemos desempolvado mucho de esa historia perdida, desde la historia industrial, la historia arquitectónica, de patrimonio industrial y publicidad, de historias bodegueras, personalidades del mundo del vino, la campiña, campos. Se ha abierto un abanico tremendamente interesante, y cada vez hay más gente que empieza a rebuscar, a hacer ese rebusco que tú bien nos cuentas. Estoy de acuerdo, y creo que la Universidad de la UCA, salvo las iniciativas que tuvo el grupo Boteló de la UCA, con Javier Maldonado, Alberto Ramos, y bueno, los dos prácticamente son dos nombres punteros en este aspecto y pioneros en esta actividad, fueron los que abrieron ese campo. Y yo me siento alumno de Javier Maldonado, la verdad que ha sido siempre el que me ha protegido, el que me ha alentado en ese aspecto, y ellos han abierto ese camino de la investigación en este corto tiempo, en un corto de tiempo, bueno, muy escaso realmente, porque todo lo que hay para detrás no ha habido realmente esa investigación. Claro. Ahí quedan archivos, documentos, bodegas que se han perdido, documentos que se han tirado a la basura, y que algunos lo hemos recuperado de esa basura, ¿no? Tú lo sabes, que hemos ido rastreando. Y claro, empieza a poner uno los datos un poco en orden, porque había ciertas leyendas, ciertas oscuridades y nubes al respecto de mucha información de personajes que estaban también ocultos, ¿no? Y que, bueno, rastreando en los archivos, en los padrones, en todos esos documentos que guardan las instituciones municipales, sobre todo, y privadas también, bueno, se nos abre un mundo, ¿no?, por hacer, y creo que somos un eslabón, ¿no?, de los que pueden venir detrás, para que se puedan hacer cosas, ¿no? Claro, además se ha puesto en valor un patrimonio que estaba totalmente olvidado, por ejemplo, como el mundo de la cromolitografía vinatera, de la etiqueta, de la cartelería, del marketing publicitario. Era algo que era como, no sé, era como un tercer plato, ¿no? No existía ese mundo en sí, hasta que hemos empezado a ir rescatándolo y a unir esas piezas, y ya se le ha dado un valor, se le ha dado una puesta en escena, nunca mejor dicho, como tenemos en la Sherry Gallery en Jerez, ¿no?, que se le ha puesto en valor, y en otros museos, Museo de la Manzanilla en Sanlúcar, y en otros espacios de la provincia, que hemos hecho entre todos, y me meto por supuesto, un buen trabajo. Creo que sí. Y mira, hay una circunstancia también muy interesante al hilo de esa publicidad que se ha generado del vino, que no es tan antigua, que estamos hablando de los años 60, cuando empieza la televisión, ¿no?, por poner todos esos anuncios publicitarios que generó las bodegas, sobre todo con el brandy, alrededor del brandy, ¿no? Todo el mundo recuerda al Veterano, al Soberano, al Garbey, a esos personajes como el perrito de Garbey, como Elena Balduque, el Zapatone o el Don Pedrito de Fundador. Todo eso, y los vinos también, los actores que participaban, como Antonio Pica, el jerezano Antonio Pica, ¿no?, que fue un galán y un modelo en el que participó en la campaña de Veterano. Bueno, pues esos anuncios estaban perdidos, o como Roger Moore, ¿no?, que vino aquí a Jerez a rodar también la campaña en los años 60, cuando era el personaje del Santo, en la serie del Santo tan famoso. Bueno, pues vino a Jerez y fue contratado por Bobadilla. Sí. Úrsula Andrés también.
Y también otro aspecto que es menos conocido realmente es la campaña publicitaria que generó las bodegas en Inglaterra y en América. ¿Dónde están esos anuncios? Ahora lo podemos ver en YouTube, se pueden localizar a muchos, o en México también, pero hay que reunir toda esa información, esos documentales que hay también dispersos y esos anuncios que nos pueden dar también una información muy interesante de cómo planteaban las campañas publicitarias estas bodegas. Oye, dentro de ese movimiento publicitario, de esa vasta publicidad que sacaron todas las bodegas y las grandes destilerías y pequeñas destilerías de nuestra provincia, yo creo que cuando nos acercamos al mundo, por ejemplo, de la cartelería o del marketing, de la etiqueta, de finales del 19, del último tercio del 19, comienzos de los años 10, 20, 30, que fue de un auténtico lujo, como sabemos y conocemos, yo siempre he pensado que realmente nosotros llegamos a ser bastante pioneros en Europa a la hora de vestir una botella. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo, y con unas calidades increíbles. Sobre todo, Pepe, porque cuando nos acercamos al mundo de esas colecciones no vemos esas artes gráficas tan excelsas como se hicieron en nuestra provincia, en Alemania o en Suiza, Francia quizás un poco sí, pero no esa calidad y esa escenografía, ¿verdad? Tú manejas esos datos con más información que yo en ese aspecto posiblemente, pero lo que yo sé en ese aspecto de ese periodo del etiquetado de los vinos nuestros, con esa calidad, con ese arte que venían... esa tecnología venía desde el norte, desde Cataluña, Valencia, tú sabes, de los grandes núcleos industriales. Y pasando por Málaga hasta aquí, pero... no manejo tantos elementos en relación con Francia y Alemania, pero yo creo que lo que he visto, lo que he podido comparar, lo que he podido tener información, tiene razón en de que esa calidad, ese nivel que tenía o que generaron las bodegas de Jerez, grandes e incluso medianas, incluso pequeñas, son absolutamente maravillosas, son pequeñas obras maestras. Sí, yo siempre he pensado que si tuviéramos la posibilidad de volver 150 años atrás, ¿qué nos podíamos encontrar? Por ejemplo, eres de Jerez, hablamos en este caso de Jerez. Jerez era una ciudad bodega, o sea, estábamos hablando que había centenares y centenares de grandes y pequeñas bodegas, grandes y pequeñas destilerías de aguardientes y anisados y de licorería diversa. Nos estábamos encontrando una ciudad literalmente rodeada de chimeneas. Toda esa información, hay una parte que se ha guardado, que es la que estamos buscando hoy día, en los archivos de Domé, los archivos de Cayetano del Pino, González Díaz, por supuesto, y si nos vamos a Sanlúcar, pues archivos de las bodegas de aquí o del puerto. Pero ¿qué es lo que no se ha perdido? ¿Qué información tan ingente tendría que haber en ese Jerez de finales del 19? Pienso lo mismo que tú. Entonces, uno no quiere pensar eso porque uno es un vértigo con lo que le puede dar, ¿no? Yo creo que nos queda como en los restos del naufragio. Sí, pero totalmente, ¿verdad? Unos restos muy interesantes, evidentemente, y un material que nos permite y que nos está permitiendo escarbar, documentar y poner las piezas del puzzle, y como yo digo, son como un puzzle que se ha dispersado y que trabajos como el tuyo, como de otros compañeros, otras personas o el mío, vamos poniendo, ¿no? Haciendo ese rompecabezas de todas esas piezas y con la creación de instituciones como el de Sherry Gallery en la actualidad, creo que va a generar también una actividad de investigación y eso creo que es lo que pretende también su fundador, Fulgencio Meseguer, y su equipo, de generar la posibilidad de que allí se pueda investigar y publicar y archivar todo lo que vayan aportando incluso particulares o vayan adquiriéndose con el tiempo. Llevan meses, prácticamente 2 o 3 meses abiertos. La perspectiva que se plantea es muy interesante, es tentadora, y yo la verdad que tengo el placer o el honor de que quieren contar conmigo en ese aspecto, y yo digo que allí me falta ponerme la cama. Estás en tu salsa. Entonces, la verdad que fruto, es como mi segunda casa cuando voy por allí. Además, ese palacio, ese edificio, el realce que le ha dado a esa Plaza de la Asunción, la verdad que impresiona, ¿no? Es impresionante el trabajo que es. Aquí estuvo con nosotros Yago, estuvimos visitando el museo, tenemos pendiente un café de Levante allí, y está montado con un gusto y una exquisitez
magnífica, o sea, lo tenemos todo. Está hecho y aplicando las nuevas tecnologías. Con mucho criterio. Y que lo que en un principio se planteó hace ya unos 4 años por la Galería del Jerez, por Roberto Amillo, que ahora mismo absorbe toda esa colección, ha sido absorbida por The Sherry Gallery, junto con otras colecciones y otras incorporaciones de adquisiciones por parte de su creador y de su equipo. Ahora nos permite ver allí, ¿no? Y es un mínimo lo que está expuesto realmente, ahí mucho guardado, porque evidentemente no habría sitio, claro. No se podría amontonar por cuestiones didácticas. Pero todo eso ahora mismo, con el planteamiento de las nuevas tecnologías, nos permite ver, una serie de monitores que hay allí. A nivel personal, tú puedes teclear, tocar, ver, ampliar 25.000. Oler también, practicar con la Venecia también, y todo ese proceso de cómo está planteado el edificio para ir viendo toda esa relación de la industria vitivinícola de Jerez, ¿no? Desde la viña hasta la bodega, hasta la tonelería, con las piezas que hay allí. Es decir, y eso es una mínima parte de todo lo que hay guardado, ¿no? Claro. Que me imagino que poco a poco se irán haciendo exposiciones temporales de ese material que queda ahí, claro. Posiblemente para ir viendo y sacándolo y poderlo estudiar, ¿no? Y el investigador, tiene ahí una información que para estar entretenido una buena temporada. Así que tú sabes, y eso seguro que se nos pone la oreja de punta ver aquello. Y ya digo, cuando veo en aquellas pantallas que han metido 25.000 etiquetas, en que tú ya no tienes que ir con la lupa cuando iba uno viendo colecciones como la de Garbey, que Dios sabe dónde están las de Garbey. ¿Y cómo estarán? Sí, he ido preguntando, no sé cómo están las que estaban en lo que era el Museo del Etiquetado de Garbey, que está ahora mismo en Fundador, pero no sé cuál es la intención de la bodega, si la van a exponer o no. Por ahora la tienen guardada, ¿no? Pero hay muchas que se han echado a perder. Es lo que ya cuando estaban en Garbey, en comentario, en ese salón tan grande, con unas ventanas tan grandes, pues había momentos en que las limpiadoras dejaban las cortinas abiertas, ¿no? Por despiste o porque no se daban cuenta, y esa luz estaba incidiendo en el etiquetado, ¿no? La cromolitografía. Entonces eso es muy peligroso. Y luego ahora, donde están guardadas, ¿en qué condiciones están esos paneles? Bueno, yo espero que esté en buenas condiciones, cruzo los dedos, ¿no? Pero ya digo que ese material que tú puedes ver ahora mismo, 25.000 etiquetas de forma electrónica, en que tú amplías y ves detalle, buscas la firma, ves la litografía donde está impresa y todo eso, bueno, eso es un medio increíble que a los investigadores pues no yo me llevo horas allí de pie viendo, claro, las pantallas. Tú lo sabes. Oye, vamos a tocar también un tema, por supuesto es una vía tuya de investigación desde hace mucho tiempo, como has dicho, nos conocemos desde hace bastantes años y sé que una de tus vías de investigación siempre ha sido el Jerez en la literatura. Y por supuesto está aquí tu último libro, que vamos a hablar ahora de él. Yo te preguntaría, ¿por qué crees que el vino de Jerez ha tenido una presencia tan constante en la literatura universal, más allá de ser un simple vino? Buena pregunta, muy buena pregunta. Yo, cuando me fui metiéndome en este mundo, y leyendo, porque me gusta la lectura, me gusta, y me encontraba, amigos míos también me daban los macutazos, ¿no? Como decía, que ellos sabían mi interés, y siempre hay gente que lee más que yo, muchísimo más, ¿no? Son lectores empedernidos, y cada vez que encontraba una referencia, pues tenía a mis corresponsables, me lo enviaba. Pero poco a poco fui creando una documentación, un archivo de esas referencias que van desde, del siglo XVII, desde William Shakespeare, más o menos, hasta la Harry Potter de la Rowling con Harry Potter, así que en esa márgenes, ¿no? Pasando por Agatha Christie, pasando por los escritores victorianos, la literatura española ha sido menos recurrente, ha sido menos interesada en mencionar el vino. La literatura española no aparece hasta el siglo XIX. Tenemos, y el más importante de los escritores que más veces ha mencionado el vino de Jerez ha sido Pere Galdós, sí, que es nuestro Pere Galdós, nuestro amado Pere Galdós. Bueno, pues eso es muy simbólico, pero no llega hasta el siglo XIX, pero está hablando que Shakespeare ya estaba haciendo esa reverencia de nuestro vino. Pues entonces se te abre un abanico de información que
yo no he hecho la comparativa con otros vinos de la literatura. El Oporto también a veces combina o se mezclan en la literatura, porque el vino de Jerez y el Oporto en esas tradiciones que la literatura lo que hace es reflejar la sociedad de su entorno. Entonces, cómo un vino como el de Jerez pasa de ser producido, embotellado o en barrica, comercializado, consumido, y de ese proceso pasar al arte, pasar a interesar a la sociedad, y que sean los escritores y grandes escritores los que van a reflejar esa sociedad, ese comportamiento del consumo de vino de Jerez que ellos están viendo, lo van a reflejar en la literatura. Entonces, da una información mucho más interesante que cualquier tesis doctoral. Es decir, esa referencia en Charles Dickens del vino de Jerez, en ese periodo, en esos personajes, en cómo lo beben, en quién lo bebe, si es en la calle, en un bar, un restaurante, o en la casa, qué tipo de vino tiene. Entonces, te crea un mundo que, claro, si tú llegas a leer de forma anecdótica 2 o 3 libros, te parece simpático la referencia, pero claro, cuando unes toda esa información en un periodo tan largo, con tantos escritores tan famosos y con obras tan importantes, tú ya marcas unas pautas en esa referencia al vino de Jerez. Ya digo, el Oporto también se mezcla en paralelo a veces, ¿no? Pero bueno, yo me he centrado en el vino de Jerez, y la información que he recopilado de tantas obras literarias con mención al vino de Jerez me parece una cosa increíble. En línea paralela, por ejemplo, los que hemos leído mucho literatura antigua, nos damos cuenta que, digamos que el vino de Jerez en esa literatura clásica viene también muy en paralelo, por ejemplo, al champán, que fue tremendamente nombrado, por supuesto, y también a la absenta, que generó ese ambiente romántico de los creativos, de la bohemia. De la bohemia, ¿no? de la belle época, ¿no? Y esa absenta también, pero en combinación, por ejemplo, el Jerez y el Valdepeñas salía muchísimo también. También. El vino pero mucho menos, porque el Valdepeñas no tenía esa reputación, no llegaba al exterior. Al exterior, claro. Hay que tener en cuenta que el Valdepeñas no era un vino que se comercializara, que tuviera una exportación tan grande como el vino de Jerez. Claro. Evidentemente que no tenía el mercado como teníamos nosotros de Alemania, Holanda, sobre todo de Inglaterra, ¿no? Del mundo anglosajón, ¿no? Que repercutió después en todas las colonias que tenía el Imperio Británico, con sus primos americanos también. Tienes que tener en cuenta que Washington Irving llega aquí al puerto de Santa María. Hay una bota firmada, y Washington Irving, que fue diplomático y embajador aquí en España, cuando se vuelve a Estados Unidos, le manda una carta a Osborne pidiéndole vino de Jerez para sus amigos por Prosper Mérimée, ¿no? Cuando habla con su amiga, ¿no? La condesa, y le dice, bueno, he probado en Madrid vinos alejados a la vid, ¿no? Poco higiénicos, ¿no? Como el coñac, como el Oporto, como el Madeira y tal, y lo único potable es la manzanilla. Y ya lo he dicho aquí varias veces. Todo eso te da una información increíble que va juntando las piezas, Rafa. Claro. Y ya digo que cuando tú vas leyendo todo eso, vas creando un marco muy interesante, ¿no? Y con unas propuestas para concluir, pensar cómo este vino, es un producto como este, llega a traspasar esos niveles y llegar al arte, ¿no? Llega a la música también, llega al teatro, llega después al cine. Es decir, la literatura va a beber, el cine, perdón, va a beber de esa influencia de la literatura. Cuando se adaptan esas novelas al cine, ya también va a tener su reflejo en las pantallas. Oye, Pepe, has hablado Shakespeare, ya esto creo que lo hablamos en su momento, lo sabes perfectamente, lo tienes documentado. Ya mencionaba, por ejemplo, al Sherry, ¿no? O al Sherry Shack, ¿no? Sherry Shack, sí. En varias obras, ¿no? Dice, en Enrique IV, Falsfat, dice, si tuviera 1000 hijos, el primer principio humano que le enseñaría sería renunciar a bebidas flojas y entregarse al shack. Exactamente. Oye, ¿crees que esta frase, mejor dicho, qué simboliza el Jerez en este contexto? ¿Placer, vitalidad, excesos, ingenio? Bueno, leer el monólogo o la parafrasada que hace Falstaff al príncipe Hal antes de entrar en la batalla, ¿no? Que incluso Orson Welles, hay una versión, en la versión de cinematográfica de Orson Welles, es maravilloso, ¿no? Y se puede ver esa frase completa, ese es el final de esa frase. Ahí Falstaff, o Shakespeare, pues está poniendo un poco ahí Falstaff,
cosas maravillosas. Eso debe estar puesto en los carteles en la entrada de Jerez, ¿no? Esa frase que tú dices, y leída en las escuelas, ¿no? Cómo ese consumo, le dice a Hal, que tiene la sangre fría, y es el vino de Jerez el que la calienta, el que le da valor a la mano que empuña el arma, ¿no? Que va a entrar en batalla, y que produce esos efectos en el cerebro, en el espíritu. Bueno, es una de las mejores frases publicitarias que se puede imaginar para ningún otro vino. Pero yo digo una cosa, esa es la más recurrida, la frase más recurrida de Shakespeare, pero es que Shakespeare menciona el vino de Jerez en 7 u 8 obras. Esa es Enrique IV, segunda parte, y la menciona casi 40 veces. Sí, cuando menciona el sac o el Sherry sac, hay que tener en cuenta que Shakespeare está ambientando esa historia, ese drama histórico, en la Edad Media, no en su época. Y en la Edad Media no se mencionaba el sherry con la grafía que conocemos actualmente, se le llamaba como el sherry sac o el vino sacado de Jerez, igual que había también el Canary sac, ¿eh? Por eso a los vinos de Portugal nunca le llaman Port sac ni Madeira sac, solamente a los vinos de la península. Hubo también un Gáligo sac, un Máligo sac también de Málaga, pero fueron menos importantes, y los más influyentes fueron el Canary sac y el Sherry sac, ¿no? Y cuando en Inglaterra, o en ese periodo, se menciona solamente el sac, es casi sinónimo de sherry, dedicado al vino de Jerez, ¿no? Y él lo menciona casi 40 veces en 7 u 8 obras. Pero también hay que abarcar un poco ese panorama. No nos centremos en Shakespeare solamente, no bebamos solamente esa información de Shakespeare, es que los poetas isabelinos que había en ese periodo también lo mencionaron. Son menos conocidos, pero su amigo Ben Jonson, que era el amigo de Farra y de las tabernas en el Londres, que estaba saturado de ese vino que Drake había llevado a las tabernas en el famoso saqueo de Cádiz. Bueno, Ben Jonson, ya en una de sus obras, creo que en la Feria de San Bartolomé, que era una feria que se organizaba muy cercana a la capital de Londres, que ahora mismo el barrio San Bartolomé está ya incorporado a la Grand City, pero antes estaba separado. Entonces, allí había una feria que se celebraba con vino, es decir, el alcalde de Londres iba a San Bartolomé a través del río y lo recibía el alcalde con una copa de vino de Jerez. Entonces, y Ben Jonson es el primero, según mi referencia, que ya dice sac, no llamarle sac, llamarle sherry. Y ya en esa obra de teatro aparece ya la grafía Sherry con Y. Interesante. Entonces, claro, es una información también clave. Es claro. decir, nos centramos en Shakespeare, pero otros autores como Ben Jonson también están haciendo referencia a ese vino. Pero además, date cuenta, Pepe, y nos vamos a situar en este propio 2026, cuando te vas a plataformas, ¿no?, donde hay contenido de series, Netflix, por ejemplo, y tú ves esas series, ¿no?, de anglosajonas o inglesas, ¿no?, o americanas, que están ambientadas en la época victoriana o en la época antigua, ¿no? Ellos han tenido que mamar de esa literatura para poner decorados, maneras de actuar, maneras de hablar, maneras de comer, maneras de beber, porque en todas sale una copa de Jerez. ¿Quieres un Oporto? ¿Quieres un Madeira? ¿Quieres un Burdeos? ¿Quieres un Jerez? O sea que eso lo ha mamado la cultura anglosajona hasta llevarla a literatura, teatro y cine. Esa es la historia, ese es el hilo conductor, que va desde Shakespeare, por dar una referencia, que es donde más se impone, donde se hace un poco la apología y donde tiene ese esplendor a partir de Shakespeare. Todos los guionistas, los intelectuales, los que, como tú dices, ambientan esas series televisivas, se nutren de esa información, que va también pasando por Charles Dickens, pasa por todos los escritores victorianos, pasan por los grandes escritores también de principios del siglo XX, que he documentado en algunos de mis artículos, sobre todo mujeres escritoras, y pongamos el caso de Agatha Christie, ¿no? También, si uno ve las novelas que he podido leer toda la historia de Agatha Christie y seguir esa referencia al vino de Jerez de la obra de Agatha Christie, cuando ella no bebía, ella no era abstemia y no bebía, pero claro, ella va a reflejar esa sociedad, esa alta sociedad de los palacios, de los grandes mansiones señoriales donde se produce el crimen, donde se envenena, donde se utiliza muchas veces el vino de Jerez para verter el veneno y asesinar al personaje en cuestión. Entonces, todo eso conduce a que esos creativos de serie van
a crear, a nutrirse de esa información, evidentemente. Claro. Y por lo tanto sigue manteniéndose en la cultura anglosajona esa referencia al vino de Jerez, que parece increíble, que aquí no lo hemos tenido, por desgracia. Como yo digo, el vino de Jerez llega tarde a la literatura y sobre todo por influencia de los ingleses también. Es decir, influenciados por la literatura francesa e inglesa. ¿Por qué? Porque el Jerez en el siglo XIX era como la Coca-Cola en la actualidad, es decir, y ese vino que se consumía en Inglaterra, que era lo más de moda, es lo que va a la sociedad española, va también a reproducir, sobre todo en Madrid, ¿no? Ya digo, y el vino de Jerez, como decía David Roberts, Richard Ford, en su libro de viaje, decía, el vino de Jerez se consume más en los barracones de Gibraltar que en la propia España, él lo decía, ¿no? Y entonces esa influencia del Imperio Británico en el siglo XIX también va a repercutir en la sociedad española, y eso lo refleja muy bien Pérez Galdós en sus novelas, ¿no? Que es clave, ¿no?, para estudiar el siglo XIX. Sí, también Armando Palacio Valdés, que es un poco el continuador, el gran novelista del XIX, él también va a mencionar muchísimo el vino de Jerez. Pardo Bazán, pero anteriormente es muy difícil encontrar referencia al vino de Jerez en la literatura española. Es casi en la segunda mitad del siglo XIX donde se produce el boom de esa presencia del vino de Jerez en la literatura, ¿no? Y eso es muy, hacer la comparativa esa es muy curiosa también en ese sentido, muy ¿no? Interesante lo que estás contando. Oye, Pepe, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos. Encantado. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. Oiga, camarero, ¿qué es eso? Manzanilla. Ah, eso es lo que hace falta. Manzanilla. Va a hacer falta mucha manzanilla. A mí me gusta mucho la manzanilla. Es buena la manzanilla. Riquísima. Lo convido. Lo convida el cartujano. Muchas gracias. Manzanilla. ¿Quieren más manzanilla? La que usted quiera. Va a ser poca la que yo quiero. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, hablamos con Pepe Jiménez hablando de literatura, de historia, del mundo del vino de Jerez. Pepe, tenemos encima de la mesa tu último trabajo publicado, no voy a decir recién salido del horno, pero casi. El Jerez de la copa al libro, de Shakespeare a Agatha Christie, el vino que cautivó al mundo. Oye, ¿cómo surge el proyecto y cómo ha sido el desarrollo de su investigación? Que creo que en verdad lo has desglosado en lo que hemos hablado antiguamente, pero bueno, en la primera parte, cuéntanos un poco. Bueno, este es el resultado material de una investigación de años, ¿no? También, y que lo que he hecho es ahora mismo, bueno, esta especie de aperitivo. El libro está concebido realmente como un libro divulgativo, sencillo de leer, pensando que ahora mismo las personas cada vez leen menos, no quieren leer libros muy documentados, que bueno, que son interesantes, que son importantes, ¿no?, en la investigación, pero que requieren una especial atención. En este aspecto, este libro lo que hace es seleccionar esa frase de esos libros, de casi más de un centenar de libros y de 73 autores, unos 73 autores, que he ido escogiendo esas menciones al vino de Jerez, ¿no? Algunas con marcas también, sobre todo. Y ese incentivo, esa invitación a leer las obras, bueno, pues es lo que yo pretendo con este libro, ¿no? Es una motivación al lector para que de esta forma sencilla y que le despierte la curiosidad de por qué ese vino está ahí en esa obra y que se acerque a la literatura, ¿no? Es, como digo, es un aperitivo a otro proyecto que tengo entre manos, que posiblemente se materialice también en poco tiempo, que será
parte de los artículos que he publicado en el Diario de Jerez, del Rebusco, una parte nada más, y que se dio la oportunidad y por parte del editor de Palacio San Dionisio, de la Sherry Gallery, y de su promotor, Fulgencio Meseguer, que le gustó la idea, se lo propuse y bueno, inmediatamente hemos hecho una tirada en edición española y en edición en inglés también. Sí. Hay que tener en cuenta que allí al museo pueden ir muchos extranjeros también, que no se manejan con el español, y que bueno, pueda estar interesado en comprar el libro en la edición inglesa también. Es una posibilidad que ahora mismo, bueno, el inglés es la lengua universal, se puede decir, y con tanto en español como en inglés tenemos las posibilidades de leerlo. Y en esa selección que he hecho, que cabe la posibilidad, en ello estamos hablando de que si esta edición sale bien, se vende, se pueda retomar y hacer una edición, una segunda edición ampliada incluso, porque hay material, hay mucho más material, ¿no? Entonces era esta selección, a mi criterio, de estos autores que van desde Shakespeare, como tú has dicho, hasta la Rowling, ¿no? Hasta novelas prácticamente recientes, o de el candidato al premio Nobel japonés, Murakami, también, que también lo menciona, es decir, que estamos hablando de países no solamente del mundo anglosajón, sino que en España, en Francia, como Alejandro Dumas, con el Conde de Montecristo, y toda una variedad, una gama de autores y de época que podemos ver reflejado en este libro. Oye, Cervantes también menciona los vinos andaluces en sus obras, en su trabajo. ¿Podemos considerar el vino de Jerez como parte del paisaje moral y social del Quijote y su...? Bueno, él hace referencia, él habla de los idílicos paisajes de Jerez. Él habla no solamente en Cervantes, hay un relato corto, una de sus novelas, la serie de novelas que él hizo también, en la cual él menciona, sin decirlo, ese vino mareado, el vino que es trasegado o es llevado en el viaje marítimo. Él habla de ese vino fortificado, hace una referencia ahora mismo exactamente. Como el Indian Sherry, ¿no? Exactamente. Él ya se menciona ese vino que ha sido mareado, el único vino mareado, el vino que ha sido transportado pasando el Ecuador en 2 ocasiones, que los ingleses lo que hacían es llevarlo a la India oriental, no a las occidentales del Caribe. En ese viaje, ¿no? Él menciona ese vino y hay que pensar que sea el vino de Jerez, claro, porque nunca menciona que sea vino jerezano. Esas son las pocas referencias que hay en la obra literaria de Cervantes. Como yo digo, ni todo en el todo barroco, hasta el 17 y el 18, no encontramos en la literatura española referencia al vino de Jerez muy tarde. Entonces, en el siglo de oro español, como has comentado, el vino de Jerez aparece. ¿Cómo aparece el vino de Jerez en comparación a otros vinos nacionales o extranjeros? Creo que hay más referencia al vino Valdepeñas, al vino de La Mancha, evidentemente, sobre todo en Castilla, los vinos castellanos, ¿no? Que es donde... Bueno, en la capital, Madrid, se genera, y el que vino tiene más contacto. Hay que tener en cuenta que el comercio de los vinos desde Andalucía al centro, a la capital, era complicado, se hacía por animales. Entonces, incluso aquí hasta transporte de nuestro vino en barrica se hacía al Guadalete, en el Portal, y se transportaba en barco hasta la bahía para llevarlo después a otro sitio, ¿no? Era complicado hasta que no llegó el tren, que por eso en Jerez llega la primera vía de ferrocarril y el tren del vino, el que circula por la ciudad, sí, la importancia de ese comercio. Y entonces era complicado, y por eso no llegaba, al no llegar y al no consumirse, no aparecía en la literatura. En cambio, por ejemplo, la manzanilla de Sanlúcar, que es también tremendamente nombrada en la literatura, muy popular, guarda una semblanza, guarda una línea muy paralela, por ejemplo, con la pintura costumbrista de la escuela sevillana, de otras escuelas. También guarda mucho en la prensa, hay mucha referencia en la prensa sarcástica, la prensa satírica, y sobre todo digamos que está metido en ese frasquito de la taberna, la gitanería, el romanticismo, lo popular, lo festivo,
¿verdad? La manzanilla creo que juega un papel ahí muy Pero estamos hablando del interesante. siglo XIX, la pintura Sí. costumbrista del siglo XIX, que se representa en esa pintura costumbrista, popular, en la que vemos escenas de taberna o escenas de patios De o tauromaquia. tauromaquia, en el que se ve los famosos recipientes y los famosos vasitos, porque antes el catavino no existía, lo que se bebía era los famosos, esos vasitos, los gorriones, ¿no? Las cañas, ¿no? Las cañas, el tipo de caña, los cañeros, aparece mucho grabado, en grabados también en la revista de la Ilustración Española, que tú has estudiado también, otra revista de aquella época gráfica, en que aparece escenas de personajes, de toreros, de gitanas, de taberna, donde la manzanilla es un referente, mucho más que el vino fino de Jerez. Es decir, la manzanilla tiene Sí. un imaginario muy fuerte Sí. en ese periodo, ¿no? Porque también se va extendiendo sobre todo a Sevilla, así que el río es muy transportar la manzanilla a Sevilla es más cómodo que transportarla por la vía terrestre desde Jerez hasta Sevilla en el siglo XIX, era más cómodo. Por eso se impone más en la feria de Sevilla o alrededores. Bécquer o Mesenianos Romanos ya habla de esas pequeños, hay unos relatos de feria, describiendo las ferias de ese periodo, donde aparece la manzanilla y no el vino fino, ¿no? Ujú. Oye, una pregunta interesante, Pepe. ¿Hasta qué punto crees que el Jerez funciona como un marcador de clases en la literatura inglesa? Buena pregunta también. Es muy distintivo, es decir, ¿quiénes son los que lo beben? Exactamente. ¿Sí? El término que se utiliza genéricamente, a veces se menciona algún tipo del amontillado, algunas veces alguna marca, ya más adelante en el siglo XIX, pero sobre todo el término sherry, o términos como sweet sherry, el vino dulce, o el brown sherry, o incluso el Indian sherry, que menciona Charles Dickens, ¿no? En sus relatos, incluso en Oliver Twist, y ya aparece, creo recordar, en David Copperfield, creo que en David Copperfield aparece, creo, en las primeras páginas, ¿no? Aparece el vino de Jerez, y con referencias muy curiosas, y cómo se consume en Navidades también ya en el siglo XIX, cómo uno de los personajes, Charles Dickens, va a regalarle a la madre una botella de Jerez en Navidades, ¿no? También, ¿no? El consumo Pero yo creo familiar. que es un símbolo de clase, de estatus. Totalmente. Realmente. Porque hay que tener en cuenta que la realeza británica, ese era un vino también desde Isabel I, o no, incluso antes, según la anécdota que se cuenta, Enrique VIII con su mujer Catalina de Aragón, ella cuenta en una carta a sus padres que, mira, el vino que me mandáis de Jerez se lo consume mi marido, ¿no? Enrique VIII, ¿no? Antes del divorcio. Entonces ya había ahí un interés también, y como incluso cuando Drake hace el asalto en Cádiz, se lleva ese vino a las tabernas de Inglaterra, que ya había un consumo, había un comercio muy tímido, pero Drake lo que hace es saturar las tabernas en aquel periodo, y en esa taberna de la cabeza del jabalí y de Mary Tavern, en donde Shakespeare y Ben Jonson se reúnen y van a consumir ese vino, y por lo tanto van a tener esa influencia de un vino que están consumiendo en ese periodo, ¿no? Y Isabel I también lo estaba consumiendo, es decir, que la realeza, la nobleza británica era un signo distintivo, y consumían vinos buenos. Había, evidentemente, allí en las tabernas se podían consumir vino aguado, y ya cada uno, eso lo dice también Falstaff en uno de los relatos, en uno de los momentos de la obra de Shakespeare, donde se consume también ese vino. Falstaff le está diciendo ese monólogo que tú has mencionado antes de Enrique IV al príncipe Hal, es decir, era el príncipe el que estaba consumiendo ese vino, ¿no? Y sus amigos, ¿no? Esa historia. Y luego también, supongamos no, es cierto que en el siglo XIX, en todos los colleges de Oxford y Cambridge, se abrían todas las comidas, como recrea Rowling en Harry Potter, ¿no? Esos escenarios, esos salones grandes donde están las mesas de todos los alumnos allí sentados, se abría con vino de Jerez y se cerraba con Oporto. Era la tradición. Entonces, eran los intelectuales y la universidad, los académicos, los escritores también, la pintura, como refleja el cuadro de la Cherry Girl, el logotipo de William Humbert. Es un cuadro del siglo XIX que se llama Cherry Sir, no es la Cherry Girl, eso fue ya un cambio a nivel comercial. El nombre del cuadro era Cherry Sir, porque le estaba ofreciendo a la criada, a las chicas que está representada en el cuadro con la bandeja, al pintor,
que tenía su estudio, que le llevaba una copita con su decanter de cristal muy historiado, su copita de vino para descansar, para dejar de pintar, ¿no? Los descansos del pintor, y era un pintor que era el preferido de la reina Victoria. La reina Victoria en 1895 le da su sello real al Harvey Bistro Cream, en 1895, y cuando la reina le da el warrant, el sello de la reina al Harvey Bistro Cream en 1895, ya te puedes imaginar que toda la corte va a beber vino de Jerez, ¿no? Ese vino. La verdad que esa historia guarda un romanticismo enorme, ¿verdad? Y además la palabra en sí guarda guarda una esencia anglosajona. Totalmente. Y ese punto de referencia del mundo anglosajón que después van a llevar a América, es decir, los primos americanos. Tengamos en cuenta, como hemos dicho, que Washington Irving va a venir aquí y va a estar alojado en el puerto de Santa María y va a visitar Domecq. Pero también hay que tener en cuenta que Edgar Allan Poe en 1845 va a escribir uno de los relatos más evidentemente delirante, increíble, que va a repercutir en la cultura americana, que es El barril de amontillado. Ya lo tengo anotado aquí, te lo iba a preguntar. Claro, entonces, y que ese relato se va a ver incluso en series como Colombo. Sí. Hay un capítulo en el cual un bodeguero mata a su hermano, lo entierra en la bodega y él dice, esto me recuerda al relato de Edgar Allan Poe. Es decir, cómo va a repercutir todo eso. Y en otras series televisivas aparece esa referencia. Oye, Lord Byron ya en su momento hablaba de los placeres, ¿no? De los placeres de la mesa, de la bebida. ¿Cómo encaja el Jerez en el imaginario romántico europeo? Bastante bien. Bueno, hay que tener en cuenta que Lord Byron abre la ruta del Mediterráneo. Antes los hijos de ricos de Inglaterra, cuando terminaban la carrera, la universidad, hacían un tour por el norte de Europa, iban a Alemania, Suiza y el norte de Italia. Ese era el recorrido, ¿no? Algo Francia, pero sobre todo Alemania, Suiza y el norte de Italia era el recorrido del gran tour que hacían los niños bien de la Inglaterra del siglo XIX, final del XVIII, el XIX. Pero con la guerra napoleónica, en ese momento, a principios ya del XIX, que Lord Byron viene en ese periodo, hacia 1808, viene por aquí, va primero a Portugal y cabalga desde Portugal, pasando por Extremadura hasta Sevilla, pasa por Jerez y llega hasta Cádiz, ¿no? En ese recorrido que hace Lord Byron. Y para aquí porque tiene a unos parientes lejanos, los Gordon, católico, una rama católica de los Gordon, que es pariente suyo. Él se aloja durante varias horas en la casa, en el caserón de la Atarazana, y él prueba allí los vinos. Entonces, él abre, en general, esa ruta hacia el Mediterráneo. Ya el Gran Tour, ya los jóvenes ingleses van a recorrer ya España, van a venir muchos a España, esos viajeros, van a ir a Italia y van a ir a Grecia. Hay que tener en cuenta que Lord Byron muere en Grecia ayudando a los independentistas de Grecia frente al Imperio Turco, ¿no? Y allí muere. Y ese es el nuevo trayecto que abre Lord Byron. Y los románticos en ese periodo van a estar atraídos por esa cultura andaluza oriental que ha generado, ¿no? La tradición islámica aquí en España, sobre todo en Andalucía, y van a venir muchísimo aquí a Andalucía. Y en artículos que he publicado recientemente sobre esos viajeros alemanes, franceses, americanos, ingleses, es un material increíble de estas referencias que van desde el siglo, sobre todo el XIX y parte del XX, ¿no? Pero sobre todo el XIX, en ese espíritu romántico de descubrir esa España oriental, exótica, de los gitanos, de la cultura, de la tradición, del bandolero, todo eso que se ha creado y que después crearía todo un mundo un poco, exagerado después, ¿no? Ese imaginario se va a exagerar a Europa. Bueno, pero también sí, cuando yo, por ejemplo, leí en su momento a Teófilo Gautier, Viajes por España, que me pareció una de sus obras magníficas, ¿no? Y él empieza a hablar cuando empieza a entrar por Puerto Lápice, por La Mancha, y ve aquellas zonas totalmente desérticas del Cáceres, de la Extremadura de aquella época. Si nosotros nos imaginamos parte de la España de 1840 o de 1850, estamos hablando que era de la África interior. O sea, lo que se tuvieron que encontrar era prácticamente la nada, ¿no? Las grandes ciudades sí eran urbes grandes, ¿no? Cosmopolitas y tal, pero unas ciertas poblaciones de España, las urbes, tal, eso realmente estaba... Sí, el campo estaba muy deteriorado. Y sobre todo después de haber pasado
una guerra napoleónica, Claro, es decir, las una guerras invasión carlistas. napoleónica con todo lo que eso implicó de guerra y de batalla, que el suelo español fue un lugar en el cual vinieron Wellington vino aquí a dirigir los ejércitos españoles, como digo, la valla de Gibraltar ya pasó a los Pirineos, porque ya España fue un territorio controlado por los ingleses en ese periodo, en esos varios años, ¿no? Y toda esa, la Peninsular War, que le llaman los ingleses, eso también generó mucho interés para acabada la guerra, venir muchos de estos viajeros a conocer España in situ. Oye, hablamos de esos viajeros románticos que me parece un tema realmente brillante, ¿no? Muy romántico, nunca mejor dicho. Y hemos hablado, pues bueno, de Richard Ford, de Teófilo Gautier, Prosper Mérimée, Lord Byron. Tú, Pepe, ¿qué piensas que a ellos les fascinaría más? ¿El vino, el paisaje o el ritual que había? Yo creo que un combinado. Un combinado, cuando uno lee esa referencia y hombre, yo me he centrado más en su experiencia aquí en las bodegas. Hay que tener en cuenta, hay un autor que dice que por aquí, un autor especializado también viajero, que Ramón Clavijo, que él dice que por aquí no vino tanta gente. Bueno, yo he intentado demostrar todo lo contrario, y porque él acentúa más la referencia o la presencia de esos viajeros en Cádiz y en Gibraltar. Claro, evidentemente, en la época en que no había el tráfico, el tren, todo barco tenía que parar en Cádiz, forzosamente. Pero el viajero que venía a Cádiz y que tenía que buscar un transporte desde la bahía, desde Cádiz hasta el puerto de Santa María, o a Sevilla, o por San Lucas, por Sevilla, cruzar la bahía, desde el puerto de Santa María, coger una calesa y dirigirse hacia Jerez de la Frontera, eso tenía una intencionalidad, un interés en conocer, sobre todo venían a ver las bodegas, ¿no? La Cartuja también, se menciona mucho la Cartuja como un edificio emblemático, ¿no? Y muy llamativo, ¿no? Las visitas a la Cartuja, y hacen mucha referencia a la limpieza de las calles, al comportamiento de los ciudadanos, a cómo son tratados en las bodegas, a cómo salen borrachos de las bodegas, ¿no? También que salen probando, catando mucho vino y que salen ladeándose algunos en comentarios muy divertidos. Y esa mención a la ciudad también aporta muchos datos de esa evolución de la sociedad jerezana vista por los viajeros. Es que si te pones a analizarlo, Pepe, por ejemplo, Francia, con una tradición vinícola enorme, ¿no? De exportación, de crianza, de almacenaje y de venta, competición siempre y competitiva siempre con España, ¿no? Con nuestros vinos. El modelo de bodega allí es muy diferente al modelo de bodega estructural de gran catedral que tenemos en esta Baja Andalucía, con lo cual ellos, yo creo que cuando llegaban a ciudades como el Puerto, a ciudades como Jerez, sobre todo Jerez y el Puerto, que eran zonas más de exportación, y también a Sanlúcar como zona de almacenaje y también algunos puntos de exportación, y veían esas grandes bodegas en medio del paisanaje de las ciudades y decían, pero ¿esto qué es lo que es? Buena apreciación. Estamos hablando de un edificio o de varios cascos de bodega que llenaban manzanas y manzanas con miles y miles de botas. Eso tendría que ser realmente sorprendente. Y ellos se sorprenden, es buena apreciación lo que tú has hecho. Ellos siempre, el elemento que te encuentran en esa referencia de los viajeros es la sorpresa de encontrarse bodegas que estaban en estos edificios, que son catedralicios, que son enormes, ¿no? Porque ellos pensaban, como habían visto en otras partes de España, claro, o en Francia, claro, que eran en cuevas, claro, como en La Rioja, ¿no? Que todos son o el vino fermentado en botellas. Entonces, ver eso les sorprendía. Es decir, ver esos edificios, ver esas botas, esas hileras, esas andanas de botas enormes a tres o cuatro, ¿no? Eso es una sorpresa para ellos. Siempre le llaman la atención. Y sobre todo que decía, bueno, estos no están en cuevas, no están bajo tierra. Claro. ¿Cómo conservan el vino, ¿no? ¿Cómo hacen que en estas temperaturas de Andalucía esté el vino en esta situación, claro, ¿no? Y hablan también de esas ventanas, del aireado de la bodega y todos esos pequeños detalles que tú vas juntando. A veces hay pequeños errores o exageraciones, a veces o con datos confusos, porque claro, el viajero va tomando nota o habla de memoria. A veces hay pequeños datos que
dentro del error hay que también analizarlo, ¿no? Lo que van contando, ¿no? Y juntando para ver cuál es esa constante de esos viajeros. Y yo digo, hace poco escribí el de los alemanes, que estaban poco estudiados, cerca de 17 autores del siglo XIX nada más, de origen germánico, austriaco, Alemania antes de la unificación, y es increíble. Ha habido una persona que filóloga, una jerezana que vive en Alemania, que desde aquí quiero darle el saludo a Carmen, porque me ha ayudado a introducir estos textos que no era fácil para mí en ese aspecto, y he descubierto unas referencias curiosísimas de estos alemanes, viajeros alemanes, claro, ¿no? Claro. Que hablamos de los franceses y de los ingleses, pero claro, no de los alemanes. No de los alemanes, claro. Es algo totalmente fuera quizás claro, de nuestra... Está poco estudiado. Sí, oye, en la literatura anglosajona el Jerez aparece a menudo asociado al ingenio, a la conversación. ¿Cómo funcionaba ese binomio entre Inglaterra y Jerez? Sabemos y conocemos las grandes bodegas y toda la historia, pero amén de todo eso, ¿qué has podido descubrir? Bueno, sabemos perfectamente el comercio fundamental o el mercado principal ha sido siempre Inglaterra. Hubo en el siglo XIX un periodo en el que el 90% de toda la producción se iba a Inglaterra, se iba en barricas, ¿no? Y a veces nosotros tenemos ese espíritu pícaro. Los ingleses se sorprendían a veces de lo que contenían muchas veces esas barricas, que todavía en algunas no eran un buen vino. Se le daba muchas veces gato por liebre, ¿no? Era tal la necesidad o la demanda que, claro, la industria vitivinícola del sector ahí jugó también un poco, que no digo todo, pero así sí lo hubo. Porque hay que tener en cuenta que cuando la comunidad inglesa que llega a Jerez, o al puerto de Santa María, sobre todo a Jerez, en ese primer periodo del siglo XVIII, lo que llega son a británicos, escoceses, irlandeses, católicos. Garvey, católico. Terry, irlandés católico. O'Neale, nuestro. Geraldino, Fitzgerald, era Gordon, el Gordon de la González Vía. Son británicos, irlandeses o escoceses católicos, que vienen escopeteados porque no se llevan bien con los ingleses y se vienen para acá, se instalan aquí y se casan y tienen hijos y desarrollan una actividad industrial. Luego llega una segunda generación, llegan los británicos protestantes, más adelante, que lo vemos, los Wisdom, los William, varios más. Es decir, hay una relación de ellos. Los Forrester y otras firmas que se han quedado perdidas. Aquí en el puerto había también otro vinatero muy importante, no recuerdo ahora mismo, Cossens, que fue el que abre el cementerio en el puerto de Santa María, el cementerio protestante en el puerto de Santa María. En Jerez también se abre el cementerio protestante en 1870 aproximadamente. Se abre la primera iglesia protestante como edificio neogótico en 1870, es decir, son pequeñas referencias que te marcan la influencia. Interesantísimo lo que estás contando. Entonces, el edificio como iglesia como tal, la primera iglesia que yo sepa protestante que se hace en España con un presbítero que viene expresamente, que se instala, se casa y tiene a los hijos allí en la calle Argüelles, ese edificio está permanente todavía, se utiliza por la comunidad protestante. Y se abre un cementerio, porque antes no se podía enterrar a los protestantes en ningún sitio, se enterraban en el mar o en la playa, y a veces en la bahía se veían los cuerpos flotando de estas personas, y no había acto religioso. Entonces, esa referencia de esa comunidad protestante británica llega, ¿para qué? Para controlar esa producción de lo que le estamos metiendo en las botas a los ingleses, para estar al licking doy, ¿sí? Como dicen por aquí, ¿no? Entonces, para estar pendiente de lo que los jerezanos, los españoles, le metemos en las botas y claro, estar pendiente, viven, se casan también, se casan con mujeres inglesas, sobre todo los que se casan con españolas se convierten al catolicismo, como los Ferguson. Ferguson llega, el primer Ferguson, y se casa con una jerezana y se convierte al catolicismo, él se convierte. Entonces, ese juego social es muy interesante, ¿no? De la sociedad jerezana, y algo reflejado también en el puerto de Santa María, pero sobre todo en la jerezana, ¿no? Que todavía apellidos como los Ibison, los Ferguson, los O'Neill, los Terry, los Osborne, están todavía, lo estamos escuchando constantemente, ¿no? Y a veces con anuncios, ¿no? Por ahí en la publicidad. Qué bueno. Oye, en la literatura contemporánea ¿se sigue viendo esas referencias a nuestros vinos? Pérez Reverte lo menciona mucho, por ejemplo.
en ese caso. Montalbán, Vázquez Montalbán, también su personaje del detective es un amante de los vinos de Jerez, del Pedro Jiménez, que lo menciona, y son por decir dos autores ahora mismo que creo recordar, pero aparece, es más constante esa referencia al vino en la literatura actual, ¿no? En estos autores ya de entrado del siglo XX aparece, ¿no? Oye, Pepe, uno de tus grandes trabajos, no solamente en este caso el Jerez en la literatura, sino también ha sido el Jerez en el cine. Sé que ha sido un trabajo que llevas y que estás haciendo desde hace muchos años. ¿Cómo se encuentra ese proyecto, Pepe? ¿Cómo lo llevas? Yo ya tengo el boceto de ese libro, de ese tercer libro, que esa es la trilogía que quiero hacer. Eso ya está casi preparado, esa ya la tengo seleccionado, he tenido que seleccionar. Son más de 600 películas catalogadas, 600 películas que había que ver, había que comprar DVD, porque claro, en este proceso hay que considerar que hasta que no aparece el DVD, que es relativamente de los 90, el VHS no te permitía ver la versión original realmente, ¿no? Y en la televisión tampoco la veía con subtítulos, salvo en los cines a los que yo iba, en el Cine Club, que organizaba las proyecciones en versión original, sí podía tener, bueno, estar como un mono, pues tomando nota allí en la pantalla, en el cine, esas menciones, pero hasta que no llega los 90 el DVD no te permite confirmar toda esa referencia en la versión original como en la doblada al vino de Jerez, que a veces hay cosas curiosas, por ejemplo, que yo les recomiendo a los telespectadores que vean Lo que el viento se llevó, que será seguramente la película que tendrá en su casa, y que vean la escena en la que cuando nace Bonnie, la hija, en ese momento, y él va a celebrar el nacimiento de Bonnie con la criada, con Mami, Hattie McDaniel, lo que le ofrece en la versión española es una copa de vino. Toma una copa. Pero hay que escucharla en la versión original. Claro. En la versión original se dice Have a drink of sherry. Claro. Cosa que sorprende. Se eliminó del doblaje. Exactamente, te pregunto ¿por qué? No sé exactamente. Ahí se eliminó del doblaje. Y es curioso, ¿eh? Estamos hablando de una película que tuvo también sus problemas, fue del 39, pero a España llegó un poquito más tarde con esto de la guerra, la guerra civil, los años 40, problemas con la distribuidora, con la productora Metro Goldwyn Mayer, que hay una historia, y llegó relativamente tarde. Entonces, en ese doblaje que se hizo, se eliminó la referencia al vino de Jerez. Pero es curioso que en esa película el Madeira sí aparece, aparece tanto en la versión doblada como en la versión original, pero al Jerez se eliminó. Qué bueno. Y hay otra película también del mismo productor, que yo no sé si es esa coincidencia, Selznick, que produce Rebeca de Hitchcock. Bueno, en Rebeca de Hitchcock, en la escena final en la que el médico está confesando al juez que la mujer Rebeca se ha suicidado y no ha sido asesinada, se escucha off the record la voz del médico ofreciendo un Jerez a las personas, al juez como a las personas que están en su despacho. Y eso se eliminó también. Hace poco estuve volviendo a ver como por la cuarta vez, pero además fíjate porque el cine tiene una cosa muy interesante, depende de cómo tú tengas las antenas, captas unas historias o otras, ¿no? Sí, tienes razón. Pues yo a la cuarta vez viendo un domingo de esto que estaba en casa, no tenía tiempo libre, El bueno, el feo y el malo, hay una escena tremendamente interesante que están en el momento de guerra y tal, ¿no? Están tomando ginebra, y la ginebra es la ginebra Bourbon. Del puerto. Además es gracioso porque ellos, claro, interpretan, estamos hablando de mitad del siglo XIX, años 1860. Sí. Evidentemente esa etiqueta no correspondía, ¿no? Porque tú veías los grados, veías la imprenta, si te fijabas bien, entonces dices tú, bueno, nadie se va a dar cuenta de eso, claro, excepto de cuatro locos como nosotros. Pero era simpático porque esa etiqueta era de etiqueta de los años 70, 80 de la Ginebra Bourbon. Estaba embotellada en la típica botella negra que parecía un frasco de jarabe, que era la original, redondeada, y era tremendamente interesante porque es que la imagen la clava, o sea, no tapan el etiquetado. Se ve perfectamente. O sea, está en primera plana, y yo decía, bueno, y esto... Que simbólico, ¿verdad? Eso me lleva también a plantear una cuestión. ¿Cuál era la participación de las bodegas? Claro, a eso voy. En el tema de aparecer las marcas incluso. Claro.
se involucraban. Ahora mismo cuando James Bond, las películas de James Bond, que aparece un coche, aparece cualquier cosa, Merchandising, eso pagan millones porque aparezca un tipo de, o un reloj, o incluso una bebida, un champán, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que bueno, en una película de James Bond, en Diamantes para la Eternidad, James Bond, hay una escena que está alabando el vino de Jerez, ¿eh? Hay que tener en cuenta que Fleming estuvo de espía en Gibraltar, ¿eh? Y me han dicho que venía de vez en cuando a bodegas de Jerez a probar el vino, Fleming, así que tenía ese conocimiento directo. Y hace que James Bond tome y haga una apreciación muy buena, muy llamativa de cuando estaba probando el vino de Jerez. Bien, entonces, ¿qué han hecho las bodegas con respecto a la presencia de ese vino del Jerez? Si es genérico, bueno, pero cuando ha habido marca en que se ha visto perfectamente una botella... Sobre todo en los años 60, 60, en el landismo sobre todo. Bueno, el cine español, eso en el cine español también, pero en el cine extranjero como Accident, que se desarrolla en Oxford, en un ambiente académico, aparece perfectamente en una ventana, con tanto el profesor como el alumno, con una botella de Tío Pepe delante, perfectamente. Participaron las bodegas, porque no tengo información y no me la dan, o no sé dónde puedo hallarla. No encuentro ninguna información en la que esa presencia o esa marca, perfectamente como la botella de Ginebra en esa película, tenga una implicación comercial o mercantilista, pues yo pienso, o de merchandising con el A mí me da la sensación de que no. Yo creo que no. Mira, hace poco estuve viendo algunas series tipo El Alienista, ¿no? O series inglesas están... llevadas a finales del siglo XIX, y yo soy del que cuando veo las botellas me paro porque necesito ver qué es lo que hay en esas etiquetas. Y al final están, si es una recreación, evidentemente es una recreación, pero están recreando etiquetas realmente, modelos de etiquetajes que se estaban utilizando, por ejemplo, en la Francia, en la Inglaterra victoriana o en la Francia de finales de mediados y finales del XIX. Lo hacen muy bien, sí. Lo hacen muy bien. Con lo cual, yo pienso que ellos necesitaban una botella que representara la antigüedad de Ginebra, esa la representaba y la cogieron de cualquier sitio y la pusieron encima de la mesa. Ahora, en el cine español, verano 77, sí, cuando están en Madrid, que cogen la Cogorza... Los Martínez que están allí... Exactamente, y se han acostado y por la mañana se levanta y están las botellas rodando de Tío Pepe encima de la cama. Totalmente. Ay, no creo que eso ha sido algo... Y en otra un Rolls Royce para Hipólito también aparece perfectamente, claro, cuando llega, no me acuerdo, uno de los Ozores que llega a su casa, le ofrece al sirviente, tráigame un Tío Pepe, y aparece la botella y tal. Hombre, claro. En el mesón del gitano de Peret aparece incluso en el mesón botellas de Jerez en la mesa. Sí. ¿Cuál es la participación de las bodegas? Yo no lo tengo muy claro al respecto. Y hay una serie que se llama Llamada a la Comadrona, una serie inglesa de los años 30, 40 se desarrolla, en el que se ve perfectamente, hay un señor que muere y le regala a la enfermera una caja de El Cid, de la botella, y se ve perfectamente la caja antigua del Cid con la etiqueta original de la botella de la época. Es decir, lo han hecho, las cogen perfectamente, son increíbles en ese aspecto. Y hay una película también con Brad Pitt, de una novela bastante famosa, no recuerdo ahora, en el que por lo visto la productora llamó a Fundador o a Domé en ese momento para pedirle una botella azul de Harvey, de la época. Le pidieron una botella, al final no se ve la botella realmente, pero sí se menciona que él ofrece a los invitados una copa de Jerez, ¿no? Pero tengo entendido que le pidieron una botella, pero sin pagar nada, es decir, la productora no pagó nada, claro, a Domé, simplemente le pidió la botella, se la mandaron y ahí se quedó la cosa. Pero ¿cuál era esa relación de las bodegas con la presencia de sus marcas en las películas? Todavía eso es un tema que hay que rebuscar. Prince John of Lancaster, good fate. This same sober-blooded boy does not love me, nor a man cannot make him laugh. But that's no marvel. He drinks no wine. There's never any of these demure boys come to any proof, for thin drink does so overcool their blood that they're generally fools and cowards, which some of us should be too, but for inflammation. A good sherry sack hath a twofold operation in it. It ascends me into the brain and dries me there all the foolish, dull and cruddy vapors which environ it. Makes it apprehensive, quick, forgettive, full of nimble, fiery and delectable shapes, which delivered o'er to the voice, the tongue, which is the birth, becomes excellent wit. The second property of your excellent sherry is the warming of the blood.
The Xeres warms it, makes it course from the inwards to the parts extreme. And hereof comes it that Prince Harry is valiant. For the cold blood he did naturally inherit of his father. He hath, like lean, sterile, bare land, manured, husbanded, and tilled with excellent endeavour of drinking good and good store of fertile Xeres, that he has become very hot and valiant. If I had 1,000 sons, the first humane principle I would teach them would be this, to forswear thin potations, and to addict themselves to sack. Pero aparte no aparece, por ejemplo, con otros productos. No es algo común, no lo ves, por ejemplo, con productos de higiene femenina o de higiene masculina, no lo ves con otros tipos de productos. No me he percatado. Pero parece mucho más práctico, no sé, ahí hay un... Y el brandy, y bueno, el brandy en las películas españolas de los 60 y 70, eso está todo. El de las Mayas, el Terry, el Bobadilla, el 103, el brandy también es una presencia, que es también otro aspecto del producto de nuestra bodega, los brandy, esa presencia en el cine español, ¿no? Sobre todo en el cine español, evidentemente, ¿no? Oye, Pepe, ya para finalizar, cuéntanos un poquito qué nuevos proyectos tienes entre manos. Sabemos que estás liado con el Jerez y el cine, pero bueno, cuéntanos ya para rematar, aunque se me quedan muchas cosas por preguntarte. Tú sabes que siempre nos estamos motivando y siempre estamos buscando y intentando abrir esos caminos, ¿no? Bueno, estoy concentrado ahora mismo en dar de forma al libro del Rebusco, que eso implica un trabajo y un detenimiento, el del vino de Jerez, que también lo tengo ya casi hecho y espero que salga también en este año, que son mis dos grandes proyectos, y estoy preparando también un trabajo ya que no está relacionado con el vino, pero sí con la cultura de Jerez, que es una historia del cine en Jerez, que es también mi asignatura pendiente, que llevo años acumulando esa información de un material que creo que es importante de los empresarios de cine, de los salones de cine clásico que había en el centro, de los actores, de todo el who is who, el quién es quién, de los jerezanos en el cine también, recopilando esa información que va desde el siglo XIX, mitad del XIX, con los precinemas, con la proyecciones o los aparatos precinematográficos, hasta los multicines. Entonces, claro, es un proyecto también ahí titánico que requiere mucho detalle y, como dicen, mucho quemar las pestañas, Rafa, como nosotros hacemos. Amigo Pepe, como siempre es un verdadero placer charlar contigo, me ha interesado, me interesa siempre estos temas y te agradezco tu presencia con nosotros hoy aquí. Yo encantado de estar aquí, Rafa, a tu llamada, y disfruto de tu compañía, disfruto de tus preguntas y de intercambiar esa información, ¿no? Y de estar aquí echando un rato contigo en San Lucas, que me encanta. Bueno, pues nos veremos muy pronto de nuevo. Si vuelves a sacar cositas frescas, aquí nos veremos. Un saludo, amigo. Encantado. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana próxima con nuevos invitados, nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo donde que os habla un tal Montaño.